preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillat de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue 310, 671-4810, 671-4810. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Divino y eterno Creador nos ha permitido en este día volver a reunirnos. Vamos a ir en nuestro Brit Hadashah, en el libro de Maasei. Maasei, si usted tiene su nuevo libro de Maasei, por favor, ábralo en el libro de Maasei, Hechos, capítulo 26. Maasei, capítulo 26, verso 4. Maasei 26 y verso 4. Dice la divina palabra de Hashem en Maasei, Hechos, capítulo 26 y verso 4. Mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Israel, en Jerusalén, la conocen todos los Yehudim, los cuales también saben que desde el principio, si quieren testificarlo, conforme al más exacto partido de nuestra religión, vivo Parush. Y ahora, por la tikva de la Haftajá que hizo Elohim a Aboteinu, soy llamado a juicio. Haftajá, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar Shnei Asar Shevoteinu, nuestras 12 tribus, Be Abdam, sirviendo constantemente a Elohim, Yomam Balaila, de día y de noche. Por esta Hatikva, o esperanza, oh rey Agripas, soy acusado por Yehudim, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Elohim resucite a los muertos. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Isaac, Jacob, Elohim Israel, Boteinu, Avinu Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres. Divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted es el Dios de Israel, no hay otro Dios igual ni parecido a usted, pues usted es Ejad, usted es el único Dios que existe, el que creó los cielos, la tierra, el universo y cada una de las cosas que en ellas hay. Usted las creó, las hizo y las sostiene con su poder, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem,
Venimos ante tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando su nombre, buscando al divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos sea usted quien se manifieste en cada vida, en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad que está enferma y necesitada de usted. Eterno Creador, en esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste en cada corazón, en cada vida, porque esto, Padre, se lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech Yehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar aquí. Bendice al eterno Dios. Aquí la Olam Hasdo, que para siempre es su misericordia. Baruch Hashem. Un poquito apagado los oigo. ¿Qué pasa con ustedes? Esa máscara, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero allá en casa también los oigo muy apagados. ¿Qué pasa? Algunos pues andan, cállate niño, deja oír. El otro, pásame la cuchara, ¿no? Entonces, por favor, más respuesta hacia acá, por favor. Muy bien, que se oiga desde casa aquí y se oigan los Hashamayim. Y los que están aquí también. No está dormido, ¿verdad? Ahora no. Ok, muy bien. La otra vez me daba pesar porque lo desperté, lo asusté. Pero ahorita no haya que darle un ataque al corazón aquí. Pero menos mal que estamos con Hashem aquí, lo podemos revivir. Baruch Hashem, estamos contentos de estar otra vez juntos, ¿verdad? Y de estar desde casita juntos también. La palabra Hashem es algo maravilloso, especialmente cuando entendemos lo que Hashem ordenó y lo que Hashem nos ha dado y lo que nos ha revelado en la verdad. Desafortunadamente, el Brit Hadashah, el nuevo pacto del Mashiach, ha estado por 2000 años en las manos de personas que no creían en la verdad, en mantener la verdad, sino en cambiarla. Y el mensaje que ha llegado a través de estos 2000 años es diferente al que los autores del Brit Hadashah, inspirados por Hashem, dieron al pueblo judío y a la humanidad. Es por eso que es importante regresar al original, y el original es el ivrit, el hebreo, en el que el pueblo judío recibió la palabra de Hashem, la revelación divina, y se escribió y se dejó para todas las generaciones. Pero en estos 2000 años, la curia romana y muchas otras gentes han cambiado las palabras con el único propósito de alejar a la gente de que no venga a ser judía y hacer quedar mal a los judíos, con el lema de fake news, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y por cuanto no le recibieron, entonces ahí va que nosotros vamos a cambiar todo lo que fue dejado a los judíos. Pues el propósito de que nosotros tengamos otra vez el Brit Hadashah en ivrit, como este libro, el libro de Masei, el libro de los Hechos, que nos habla de qué fue lo que los judíos que creyeron en Mashiach comenzaron a hacer después de que Mashiach ascendiera a los Hashamayim. Pues tenemos aquí la historia de un judío que él mismo relata acerca de su vida, pero que ha sido cambiada con el propósito de decir que él dejó de ser judío y se convirtió a la religión cristiana, cosa que no existía, sino 300, 400 años después que nació en Roma la religión cristiana, porque hasta ese tiempo era solamente el judaísmo,
los judíos y la nación judía, a quien Hashem dio su revelación. Pero el antisemitismo, el odio hacia el judío, por lo cual Roma destruyó el templo de Jerusalén, por el cual Roma destruyó a Jerusalén y le cambió el nombre. Ya no fue más Jerusalén, sino que Roma le cambió el nombre a la capital del dios Helios, del dios Sol, Alia Capitolina. Y la región de Israel le cambió el nombre a Filistia Siria. De los filisteos y Filistia y de los sirios, y se fue amalgamando las dos palabras, Filistia Siria, hasta llegar a estar Filistinia, y vino a ser Palestina, y Palestina le pusieron realmente los ingleses. Pero a través de los siglos no ha existido ninguna otra nación en ese lugar, sino Israel. Pero los judíos, por el odio, el antisemitismo, el odio hacia el judío, la nación de Israel fue destruida, los judíos enviados fuera de su tierra, enviados a todas las naciones del mundo. Y los escritos que dejaron los judíos de la revelación divina del Mashiach fueron cambiados, vino a quedar en manos de los gentiles, de los que odiaban a los judíos. Y esto sucedió hasta el Holocausto mismo, hasta recientemente, hasta el nacer otra vez de el Estado de Israel, de la nación judía, Medinat Israel, donde los judíos volvimos otra vez, por gracia divina, después de 2000 años de exilio. Regresamos otra vez a nuestra tierra y nació otra vez el Estado de Israel en su propia tierra. Y al regreso entonces comprendimos y entendimos que muchas de las escrituras que nosotros conocimos y conocemos los judíos y estuvo en posesión del judaísmo fueron cambiadas. Y ahora podemos nosotros leer otra vez el original y saber que las cosas como se han enseñado y se han dicho no son verdad. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy. Aquí en el libro de Maasei, en el libro de los Hechos, y mucha gente no se percata de que lo que tienen es una traducción fraudulenta, que no es la verdad. Y lo podemos ver cuando revisamos y regresamos al original hebreo y regresamos también a revisar la traducción griega que fue hecha del original hebreo palabra por palabra y traducida al griego, como vamos a ver en este día. Nos dice aquí en el libro de Maasei, Hechos capítulo 26 y verso 4, que el rabí Shaul estaba dando testimonio de su vida. Y encontramos cosa muy interesante aquí en el capítulo 26, verso 4. ¿Lo tiene? 26, verso 4. Porque usted tiene que entender que ha habido una conspiración contra los judíos y contra la palabra de Hashem y contra el Mesías judío. Verso 4 dice: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. Ahora, su nación es Israel. Claro, esto no va a aparecer en las traducciones cristianas. En Jerusalén. Y Jerusalén es la capital eterna hasta el día de hoy de Israel, de la nación judía, de la nación de los judíos.
Y claro, hoy solamente 2 naciones en el mundo reconocen esta realidad de que Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío. ¿Cuáles son esas 2 naciones? Estados Unidos y Guatemala. Si conoce un guatemalteco, por favor, bendígalo. Muy bien. Son las únicas 2 naciones en todo el mundo que reconocen a Jerusalén como la capital del pueblo judío de Israel hoy. El Rabí Shaul dice que su nación Israel y su capital Jerusalén, donde él dice pasó, dice su juventud, dice la conocen todos los Yehudim. Es en la capital eterna que Hashem escogió como el lugar de su trono, de su presencia. El mundo entero lo niega. Y los cristianos también lo niegan. Que la mayoría de las naciones que están en contra de Israel hoy, de reconocer a Jerusalén como la capital del pueblo judío de Israel, son todas naciones cristianas. Naciones que están también apoyadas por las naciones islámicas. Pero ¿cómo es posible que todas las naciones cristianas estén de acuerdo? Pero es por el odio contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, que prefieren darle la tierra a los enemigos de Israel, a los enemigos del pueblo judío, y no cumplir la voluntad divina como lo dice aquí. Es muy importante que nosotros revisemos y volvamos otra vez al original. Y el Rabí Shaul, haciendo su defensa ante el pueblo judío, dice: mi vida y ante los reyes de la tierra, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. Su nación no es Roma, su nación no es Siria o ningún otro lado, sino Israel. Y él dice: en Jerusalén, la que conocen todos los Yehudim, los judíos. Verso 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme al más exacto partido de nuestra religión. Ahí lo traducen secta en las Biblias cristianas como algo que es detestable, algo contrario a lo bueno. Pues la palabra aquí es los cuales también saben desde el principio, si quieren testificarlo, conforme al más exacto partido de nuestra religión. Es que en ese tiempo habían grupos religiosos, también como lo hay hoy. Tenemos los ortodoxos judíos. Tenemos los conservadores, liberales, y tenemos los mesiánicos, pero todos son judíos. En ese tiempo también había aquellos que eran más estrictos a la palabra de Hashem. Habían los esenios, había los seduquim o los saduceos y los perushim, traducido fariseos. Y la religión, los fariseos pues han recibido una mala fama.
el símbolo de ser hipócrita es fariseo. Y que no cree en Hashem, no cree en el Eterno. Pero el Rabí Shaul dice que él ha vivido, dice, si quieren testificarlo conforme al más exacto partido de nuestra religión, eso es el judaísmo. Y la siguiente palabra es muy importante, porque tanto el hebreo como en el griego, otra vez, el griego es una traducción exacta del hebreo, el original hebreo. Porque todo esto fue escrito primeramente en hebreo y después traducido al griego, años después. Pero la palabra aquí que nosotros tenemos en el verso 5, si lo pone más grande por favor, verso 5. Eso, vivo dice, no viví, como lo tradujeron en la traducción cristiana. Pues el hebreo dice, los cuales años también saben, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme al más exacto partido de nuestra religión, vivo, parush, no viví, parush. Y parush es lo que traducen como fariseo. Eso es que él dice, yo vivo parush, yo todavía sigo viviendo como fariseo. Pues eso de que el Rabí Shaul se convirtió al cristianismo, dejando el judaísmo y el fariseísmo, es totalmente falso. Él aquí testifica que él vive, no que vivió, no en el pasado, sino que actualmente cuando él está hablando, el griego implica que él continuaba en el presente ser un judío parush. Es muy importante que entendamos que los que dicen que el cristianismo enseña que el Rabí Shaul se convirtió al cristianismo, se convirtió. Y si usted quiere ver cuando el Rabí Shaul habla de la experiencia que él tuvo en el camino de Damasek, siempre ponen arriba la conversión de el apóstol Pablo. La conversión. Y el judío no se convierte, lo que no entienden los gentiles. Los cristianos no entienden que el judío no se convierte. No se puede convertir a su propia religión. Pero los gentiles sí se tienen que convertir de la religión pagana, de los ídolos, al Dios verdadero, en el cual el judío nace, crece, vive y muere. Es muy importante que entendamos esto, que los judíos no nos convertimos. Porque recibimos al Mashiach, no quiere decir que hemos cambiado de religión. Porque el Mesías es la promesa a los judíos de la salvación y la redención. Entonces a los cristianos se les enseña, a los no judíos, que se tienen que convertir. Pero el judío tiene que aceptar al Mesías. Entonces aquí el Rabí Shaul, igual mucha gente me pregunta, Rabí, usted cuando se convirtió al Mesías, ¿usted cambió su vida? Digo, no cambió. Seguí siendo judío, seguí siendo rabí, seguí siendo lo que soy, no más que ahora en mi vida estaba completa con el Mashiach. Las fiestas, las celebraciones y mi vida ahora tenían
el cumplimiento que no tenía antes y el gozo, la alegría de tener al Mashiach, de tener el cumplimiento de todas las promesas divinas hacia el pueblo judío. Y por tanto el Rabí Shaul, cuando está dando testimonio, dice que vivo parush, sigo viviendo como fariseo. Y eso es muy importante porque si él, y este es casi al final de su vida, después de casi 40 años de estar enseñando en el mundo acerca del Mashiach y enseñando a los gentiles y a los judíos acerca del Mashiach. Entonces él dice que él continúa viviendo como un fariseo, que él no dejó de ser fariseo, que él continuó siendo fariseo. Ahora, para el cristianismo, porque han hecho de el fariseo una persona que es odiada o hipócrita y que ningún fariseo era bueno. Pero aquí tenemos un parush, un fariseo y un rabí que se viene al Mashiach de corazón y lo empieza a proclamar en el mundo como el prometido a Israel, como él dice ahora aquí. Dice que por estar en el partido religioso más exacto de la palabra Hashem, hoy le llamaríamos ortodoxo, ultra ortodoxo, seguía viviendo, dice, como judío, pero seguía viviendo más en el contorno y en la expresión de ser un parush, un fariseo. Entonces esto es muy importante, porque el cristianismo enseña que el Mesías, cuando vino, era un rebelde contra la religión judía y se salió de ser judío y comenzó una nueva religión. Y el proclamador número uno de esta nueva religión en el mundo vino a ser el apóstol Pablo. Que este nombre nunca fue usado por Hashem para referirse a él como apóstol Pablo. Ese no era su nombre. Cuando Jacob, el que enseguida miraremos, se refiere a él como Shaul, y todos en la escritura lo llaman Rabí Shaul. Ahora, la palabra Rabí ha sido quitada por los cristianos, porque ellos tienen la idea de que el Mashiach dijo: a nadie llaméis Rabí, y entonces ellos no entienden lo que él estaba diciendo en hebreo, y entonces no llaméis a nadie padre excepto al de la iglesia católica, y borran allí Rabí. Y cuando lo llaman padre también a Rabí Shaul. Entonces, todas esas cosas han sido cambiadas, pero no está en el original, porque quieren hacer una religión nueva. Pero Hashem no vino a establecer una religión nueva, sino la religión del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, del único Dios verdadero, con su nación, el pueblo de Israel, que es la luz del mundo. Otra vez, él dice, el Rabí Shaul dice que él es un parush y está viviendo en ese momento su expresión delante de Hashem y delante del mundo como un parush, como un fariseo. Es muy importante que nosotros entendamos que no solamente lo dice aquí, sino que toda su acción
es de un fariseo, de un parush. Continuando en el capítulo 26 y verso 6, dice el Rabí Shaul: ahora, por la tikvá, ¿qué es tikvá? Esperanza. Por la esperanza. ¿Y qué es la tikvá ahora? El himno nacional de Israel. Que habla de esa esperanza, que habla el Rabí Shaul aquí. La esperanza de 2000 años, de ser redimidos y de regresar a nuestra tierra. Dice el verso 6: y ahora, por la tikvá, la esperanza de la haftajá. Haftajá es promesa. Por la promesa, la haftajá que hizo Elohim a Aboteinu, a nuestros padres. Soy llamado a juicio. Pues ¿en qué creía? ¿Qué enseñaba el Rabí Shaul? Este parush o fariseo, ¿qué creía y qué enseñaba a él? ¿Qué lo motivaba a él? Pues dice que por la tikvá, la esperanza de la haftajá, de la promesa que hizo Elohim a Aboteinu, a nuestros padres, eso es Abraham, Isaac y Jacob, soy llamado a juicio. Verso 7 dice: haftajá, promesa, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, Snei Masar Shevateinu, nuestras 12 tribus. Entonces la esperanza, la haftajá, la promesa, y todo lo que él predica y enseña está basado en la promesa que Hashem hizo y el cumplimiento que se está dando en Mashiach, a la promesa que Hashem hizo a las 12 tribus de Israel. Eso es muy importante porque el Rabí Shaul todavía creía en las 12 tribus. Hoy la gente dice, eso no importa, las tribus no importan de dónde vengas, a dónde vayas, de la genealogía, ni nada de eso. Ahora el Mesías es internacional, es para todo el mundo, para todas las naciones, y no importa. Pero no, él dice aquí que la esperanza de la predicación del Mashiach es por causa de las promesas que Hashem ha hecho a las 12 tribus de Israel. Y por eso él trabaja y lucha. ¿Y qué dice aquí? Otra vez en el verso 7. Haftajá, cuyo cumplimiento esperan han de alcanzar Snei Asar Shevoteinu Be'abdam, sirviendo, dice, constantemente a Elohim, sirviendo constantemente a Elohim. Yomam Balaila, de día y de noche. Entonces, todos los que pertenecen a las 12 tribus de Israel, al pueblo judío, constantemente dice, sirviéndolo a él para obtener la promesa. La promesa hecha a las 12 tribus de Israel, no a los goim, no a los gentiles, no a las iglesias.
sino a las 12 tribus de Israel. Otra vez cuando en la fiesta de Sukkot nace el Mashiach, y se le da el nombre en el 8º día de la fiesta de Sukkot, nombre que había sido dado ya por el Malach. Dice Matetiau que el nombre Yeshua fue dado a él antes de que naciera, en Matetiau capítulo 1 y verso 21, en la promesa del nacimiento de Mashiach, que esta promesa fue hecha en otra fiesta judía. ¿En qué fiesta judía fue dada la promesa del nacimiento de Mashiach? En Hanukkah, ¿correcto? En Hanukkah. En Hanukkah el Malach apareció a Miriam y le dio la promesa de que nacería el Mashiach, y le dio el nombre. Dice, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Yeshua. No Yahshua, ni Yehuashua, ni nada de eso. Yeshua. Yeshua. Porque él, Yeshua, él salvará a su pueblo, a su nación, al pueblo judío, porque él salvará a su pueblo, al pueblo judío, de sus pecados. Entonces la promesa del Mashiach es dada al pueblo judío. Yeshua Mashiach viene como salvación al pueblo judío, a su nación. Entonces no es internacional, no es mundial, es local. La promesa es para los judíos, para todo el que forme parte del pueblo judío de las 12 tribus de Israel. Pero eso no es lo que enseñan ahora, eso no es lo que enseña el cristianismo, no es por 2000 años, eso no es lo que la gente ha experimentado. Antes se le ha enseñado al pueblo a odiar al pueblo judío, al pueblo de Israel, a la nación santa, a las 12 tribus de Israel, los judíos, como dijo y enseñó de la Iglesia Católica, saliéndose de la Iglesia Católica o queriendo reformar la Iglesia Católica romana, el padre del cristianismo protestante o evangélico, ¿cómo se llamó? Martín Lutero. Martín Lutero enseñó que los judíos eran un engendro de demonios, eran demonios que deberían de ser quemados, reunidos en sus sinagogas y ser quemados vivos, todos, y desaparecidos del planeta Tierra hasta que ya no quedara memoria de ellos. Ese antisemitismo, ese odio ha sido transmitido a todo lo que es el cristianismo, ya sea católico, evangélico, protestante, lo que sea. Y usted le pregunta a un cristiano, ¿quiénes son los judíos? Dice, esos son el pueblo de Dios. Y si es el pueblo de Dios, ¿te gustaría ser judío? Oh, no, la Virgen me guarde. San Pedro nos proteja porque no, los judíos, no, son gente mala. No, yo soy gentil, yo no. Entonces, es el odio que les enseñaron. A odiar a los judíos, al pueblo de Israel. Y Martín Lutero enseñó todas estas cosas que cuando invitan los cristianos a hacer una celebración
de los 500 años de Martín Lutero, de la Reforma, porque Lutero quería reformar la Iglesia Católica, viendo todas las atrocidades que hacían, pero él continuó con el odio judío, hacia el judío, antisemitismo, y lo transmitió en todas sus cartas, hasta el libro que escribió, Las mentiras de los judíos, donde ese libro fue usado por Hitler. Martín Lutero era alemán. Los alemanes leían esto por muchos siglos, hasta el Holocausto, y Hitler usó todo lo que a Martín Lutero en su odio hacia los judíos decía, y fue usado como un manual para la destrucción del pueblo judío de parte de la Iglesia Católica Romana, de los romanos, entonces, de los cristianos, porque los nazis eran presbiterianos, bautistas, eran toda clase de gente religiosa, católica, pero perpetraron esto contra el pueblo judío. ¿Por qué? Porque se les había enseñado, como hoy también, el odio hacia el pueblo judío, el pueblo de Israel, continuó en todas las naciones, hasta el punto donde solo 2 naciones en el mundo reconocen a Jerusalén como la capital del pueblo judío después de 2000 años. Y usted dirá, pero ¿es que no leen? Sí leen, pero lo que leen está cambiado, está alterado. Entonces los pensamientos y las acciones de todas estas gentes, de estos millones de personas, vienen a ser contrarias a la voluntad divina y a lo que hace 2000 años se dejó establecido como la verdad. Pues otra vez el Rabí Shaul habla aquí de la esperanza de las 12 tribus. Es interesante que el libro de Hagid Galut, el libro de Apocalipsis, termina diciendo: Ashrei, bienaventurado, dichoso el que entre por las puertas de la ciudad, de la nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas, y las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, y que no hay para los gentiles una puerta, que por ella entrarán los miembros de las 12 tribus de Israel, que no hay otra alternativa, no hay otra manera de que puedan los gentiles entrar, excepto venir a ser judíos, venir a ser de la tribu de Judá, de la tribu del rey de Israel, del rey de los judíos, Yeshua HaMashiach, bendito es su santo nombre. Otra vez, verso 7 dice: Haftajá, promesa cuyo cumplimiento esperarán de alcanzar Shnei Asar Shevoteinu, nuestras 12 tribus, Beamdam, sirviendo a Elohim constantemente, Yomam Balaila, de día y de noche, por esta Haftajá, esperanza. Y esta Hatikva, oh rey Agripas, dice: soy acusado por Yehudim, esos judíos, por judíos que aún no eran creyentes en Yeshua HaMashiach. Entonces esto es lo que dice: por eso soy juzgado, por servir a Hashem en esta Hatikva, en esta esperanza que han de alcanzar las 12 tribus. Y claro, en Mashiach, verso 8, dice que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Elohim resucite a los muertos. Se cree imposible. Todavía hay mucha gente que dice, y se dice cristiana, pero no creen que van a resucitar, que van a seguir viviendo después de muertos. Si supieran que hay vida después de la muerte, no actuarían contra Hashem como lo hacen, y contra su palabra como lo hacen ahora. Porque la mayoría cree que al morir se acabó todo. Pero dice la palabra de Hashem que seguimos vivos y seguimos esperando hasta el día del juicio final, del Yom Hadin.
Entonces, las personas que mueren no se olvidan de todo, siguen vivitos y siguen acordándose de todo, las personas que dejaron atrás. Y claro, después las irán a recibir cuando lleguen allá. A las personas que dejaron atrás mueran. Pero que hay resurrección de entre los muertos se comprueba al Mashiach haber resucitado de los muertos. ¿Qué es lo que él proclama? Si Mashiach resucitó, se levantó entre los muertos después de 3 días de haber muerto, de haber sido asesinado por los romanos, entonces hay una prueba de que sí resucitaremos, nos levantaremos de entre los muertos. Pues esta es la esperanza que Hashem dio y promesa que Hashem dio a las 12 tribus de Israel y a nuestros padres, los padres del pueblo judío. Si usted ve, esto no tiene nada que ver con la iglesia ni con los gentiles, eso es solamente todo lo que él dice: vivo día y noche, trabajando, luchando, sirviendo a Hashem, por esa esperanza y por esa promesa divina. Eso es muy importante. Ahora, que el Rabí Shaul era un parush, no es el único, no era el único judío fariseo que había recibido a Mashiach. Miles y miles de perushim se habían entregado a amar y servir a Mashiach, a Yeshua HaMashiach. Eso tenemos ahora, que siendo parush, lo voy a compartir con ustedes y está en el libro. Cuando él dice vivo parush, vivo fariseo, el griego implica que él era y continuaba en el presente ser un judío parush, que él no había dejado de ser porque había recibido Mashiach. No quería quería decir que él había dejado de ser judío, había dejado de ser fariseo, aún después de muchos años de ser un creyente en Mashiach. Por tanto, todas sus enseñanzas que se encuentran registradas en los libros del Brit Hadashah son las de un rabí judío fariseo. Y lo que leemos en las cartas del Rabí Shaul, escribiendo otro, es fariseísmo, es judaísmo, no es cristianismo. De un rabí judío, fariseo fiel, creyente en el Mesías Yeshua, el rey de los judíos. Entonces, como sorpresa para muchos, el Rabí Shaul nunca se convirtió al cristianismo, ni tuvo una experiencia de conversión a otra religión que no fuera el judaísmo. Pues nunca un judío se ha convertido a su propia religión, como los goim o los gentiles, que sí tienen que convertirse de sus religiones, de otros dioses, al judaísmo. Pero el judío solo es ordenado a hacer shuvah, eso es, regresarse a su Dios en obediencia para aceptar al santo y bendito Rabí de Nazaret como su redentor, como su salvador, el rey de Israel. Entonces, el mismo Mashiach dijo, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, de los judíos. No viene de los cristianos, de los mormones, no viene de ninguno de los ismos que hay en el mundo, solamente del judaísmo. La salvación sigue viniendo de los judíos. Como dice Yohanan 4:22. Vamos a mirar aquí unas escrituras para que no se me duerman, por favor. Dice Yohanan 4:22, escrituras que algunos necesitan escribir muy bien en sus mentes. Hablando con una gentil, la samaritana, Mashiach le dice en Yohanan 4:22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice él a ella. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Pero nosotros, dicen los judíos, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos o conocemos, al que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces esta mujer samaritana, llena de puras mentiras como hoy en el cristianismo, la mujer le dice, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob. Y eso es mentira, porque los samaritanos no son descendientes de Jacob. Pues el Señor Yeshua sí era y es un descendiente. Y los judíos somos descendientes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, a quien Hashem le cambió el nombre por Israel. Entonces Mashiach dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero la demás gente, los demás pueblos, adoran, pero sin conocer, sin saber, porque no tienen la Torah. Y no siguen la Torah. Pero nosotros, dice los judíos, adoramos al que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿No es glorioso? Pues otra vez, mucha gente odia a los judíos, y recuerdo una vez que estaba en un lugar donde habían muchas iglesias y pastores, y entonces el que me había invitado a esa reunión me llevó ante un pastor y le dice, él es judío. Y dice el pastor, me dice a mí, me dice, yo no tengo nada que aprender de los judíos. Los judíos no tienen nada que enseñarnos a nosotros los cristianos. Y si ellos creen que nosotros no sabemos nada de Hashem, como aquel hombre que vino en la fiesta de Hanukkah, cuando estaba comprando las donuts en la fila, y vino y me tocó atrás y me dijo, volteé a ver, y era un joven, y era un bombero, y me dice, quiero preguntarle por qué ustedes los judíos no creen en Dios. Y le dijo, ¿y dónde aprendió usted eso? Pues en la iglesia. Pues eso es lo que le enseñan hasta el día de hoy, que nosotros los judíos no creemos en Dios. Pero no creemos en la manera como los romanos, los paganos, los gentiles han creído a un Dios diferente del Dios de Israel, del Dios de los judíos. Otra vez, la salvación solamente viene ¿de dónde? Del pueblo judío. Por eso le digo a mucha gente que dice, estoy aprendiendo hebreo de los caraítas, de los no sé qué. Le digo, no pierda su tiempo, si va a perder el tiempo, piérdalo con los judíos, estudiando libros judíos, especialmente la Torah, y aprenda hebreo. Porque todo fue dado por Hashem en hebreo. Pero no estudie ni griego, ni el arameo, ni, como dice, la peshitá en no sé qué y no sé cuándo, un montón de cosas. Le digo, no, estudia hebreo, estudia lo que los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Pero tienen odio hacia los judíos. Aún hay gente que dice ser mesiánica y seguir al Mesías judío y no quieren llamarse judíos. Tienen ese odio todavía. Dice, mejor nos llamamos israelitas y no judíos. Y otros no quieren usar la kipá ni el manto, porque dice eso los identifica como judíos. Entonces todavía hay ese odio, ese gran odio hacia la verdad y hacia el pueblo judío. Entonces Mashiach, otra vez, gloria a Hashem, que esta palabra así no la pudieron borrar aquí, porque la salvación viene de los judíos. Y sigue todavía las palabras de Mashiach hasta siempre ahí presentes.
quiero ahora mostrar, porque ya me está dando hambre y ya se me están durmiendo todos, mostrar que el Rabí Shaul seguía siendo un judío y fariseo y seguía enseñando. Y no era el único, no era el único. Otra vez en el versículo 5, donde él dice que vivo Parush, él no era el único que nos dice la escritura que era Parush. ¿Saben que otro judío, también el jefe de los Perushim, el jefe de los fariseos, escribió un libro y que está aquí escrito en el Brit Hadashah? Pues ese judío también Parush, que nunca cambió, aunque aceptara al Mashiach, nos dice el historiador Josefo Flavius, nos habla de un hombre que tenía una relación muy cercana con Mashiach. En el capítulo 15 de Maasei, Hechos capítulo 15, Maasei, Hechos capítulo 15, y verso 13, Maasei, si tiene el libro de Maasei en hebreo, ahí va a tener la historia en el verso 13, cuando están hablando acerca de los Goim que empiezan a venir a los pies de Mashiach, después de 10 años de que solamente judíos han aceptado a Mashiach. El verso 13 dice, capítulo 15, verso 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacob, ¿quién es este Jacob? Y qué bueno que aquí no le cambiaron el nombre, porque la mayoría de sus libros dice Jacobo, ¿verdad? La Biblia cristiana dice Jacobo. Este mismo Jacobo, a quienes todos oyeron, escucharon, era el medio hermano de Adonai Yeshua, del Señor Yeshua, hijo de Miriam y Yosef. Cuando Mashiach se fue, esto es ya varios años que Mashiach se ha ido, y uno de sus hermanos, llamado Jacob, que es el medio hermano real de sangre de Mashiach, y es el